¿Qué tal amigos? Muy buen día. Mire, yo tuve la ocasión hace aproximadamente un año atrás de asistir a la ciudad de Quito a una charla dictada por el famoso abogado mexicano Miguel Carbonell. Él explicaba que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador era una gran herramienta. Primero porque había logrado aglutinar en un mismo instrumento tanto la parte sustantiva, la parte procesal y así como también la parte del régimen penitenciario, que adicional a aquello, en esta parte dogmática del código se encontraban recogidos la mayoría de los pensamientos de avanzada, los pensamientos de actualidad que rigen el sistema penal en el mundo y que finalmente las normas penales que se encontraban diseminadas en varios códigos, en varias leyes, se habían recogido en un solo libro y que eso realmente para los abogados era una herramienta fantástica. Yo coincido con el pensamiento de Carbonell, igual que como muchos compañeros, muchos abogados piensan de manera similar. Y un ejemplo de esto es lo que se encuentra señalado en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal respecto de la finalidad de la pena. La finalidad de la pena ha sido una preocupación no de hoy, ha sido una preocupación de siempre. Yo creo que desde que se empezó en una sociedad a imponérsele una pena a una persona, ya había la preocupación de saber cuál era la finalidad. Y no me voy a remontar a la ley de las 12 tablas, que es la referencia jurídica histórica de más años. Yo voy a partir del tiempo del Renacimiento, más o menos para hacer una especie de reminiscencia de lo que han dicho los tratadistas que han alcanzado mayor renombre, para referirme a lo que ha sido la finalidad de la pena. Y en este sentido, en este artículo se señala que una de las finalidades es la prevención general de la comisión de delitos, la otra es el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona que ha recibido una condena, la otra finalidad es la reparación integral de la víctima. Y en cuanto a las teorías de la pena, existen dos corrientes, las corrientes absolutas y las corrientes relativas. La absoluta conocida como teorías de la retribución y las relativas referentes a las teorías de la prevención. En cuanto a las teorías de la retribución, estas teorías son aquellas que consideran que la pena es el método de la realización de la justicia, y ustedes saben que la justicia es absoluta y por lo tanto estas teorías son conocidas como teorías absolutas. Las teorías de la retribución son de carácter subjetivo y objetivo. La de carácter subjetivo es la planteada a través de los pensamientos de Kant, ¿no? Kant nos ha dejado un gran legado para toda la humanidad que lo analizamos día a día, y él, en relación a la finalidad de la pena, sostenía que la pena tiene que ser igual al delito, ¿no es cierto? Tiene que ser proporcional al delito cometido, así como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Kant considera que el hombre es un fin en sí mismo. El hombre es un fin en sí mismo y por lo tanto no es ejemplo para nadie, ¿no es cierto? Y que por lo tanto la pena que se le tiene que imponer es una obligación moral, que la pena hay que imponérsele por el imperativo categórico de la justicia. Y él pone un ejemplo.
Él dice que en una isla apartada, en donde reside una sociedad por muchos años, y en un momento determinado se cansaron de vivir juntos. Ya no quieren estar relacionados los unos con los otros, y en un acto de decisión conjunta consideran cada uno coger un rumbo diferente. Ya no quieren nunca más volver a vivir en sociedad. Y entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con los delincuentes? ¿No es cierto? Bueno, en la época de Kant seguramente él pensó que estas personas en un barco de madera, en una canoa, a lo mejor en una balsa, tenían la posibilidad de coger los diversos puntos cardinales y cada quien irse por su lado y no volverse a ver nunca más. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con los delincuentes? Si ya no hay ninguna finalidad, si ya la sociedad se va a disgregar, se va a desatar, va a desaparecer, ¿qué hacemos con los delincuentes? ¿Qué hacemos con los asesinos? Y la respuesta de Kant es, hay que condenarlos. Hay que condenarlos. ¿Por qué hay que condenarlos? Por el imperativo categórico de la justicia. Hay que condenarlos porque es moral condenarlos, independientemente de la finalidad. Y que la sociedad se venga de aquellos que no sancionan a los delincuentes. Teoría de la retribución subjetiva. Existe en oposición a esta teoría, existe la teoría de la retribución objetiva, es un planteamiento de Hegel. Hegel, ustedes saben, es el creador de la teoría del Estado, él es un estadista y él considera que la pena debe tener el mismo valor simbólico del delito, ¿no? El mismo valor simbólico del delito. Y él hace su planteamiento teniendo en cuenta los elementos constitutivos de la dialéctica, ¿cierto? Él dice que la tesis es la norma jurídica, que la tesis es la ley, que la antítesis es el acto delictivo, ¿cierto? Es la conducta delictiva, es la negación a la ley, es la actitud del delincuente que niega a la ley que está vigente, y que la pena es la síntesis, ¿cierto? La pena viene a constituir una negación a esa negación. Él más o menos en ese sentido hace un esquema de lo que él considera que es la pena, y que la pena sirve para restablecer la voluntad que la sociedad ha puesto en el Estado. El Estado, a través de su órgano legislativo, se encarga de buscar aquellas conductas que afectan o pueden afectar gravemente al desarrollo armonizado de la sociedad. Lo establece en una norma como un precepto jurídico, y establece la pena. Y que para poder dar vigencia a la permanencia del Estado, es necesario que a esos individuos que cometen un acto delictivo con una respuesta a esa negación sean sancionados con una pena como una retribución a su conducta delictiva. Estas son las teorías absolutistas o de retribución. En cuanto a las teorías relativas, las teorías de la prevención, hay una prevención de carácter general y una prevención de carácter especial, cada una de ellas con una corriente tanto positiva como también negativa. La prevención general negativa es sostenida por los trabajos realizados por Feuerbach. Ustedes saben que este tratarista fue el creador de aquel famoso axioma jurídico del principio de legalidad, que es el nullum crimen nulla pena sine lege. Feuerbach no fue el creador del principio de legalidad, esto fue creado mucho más antes por Beccaria,
pero le dio una especie de formalidad a aquel principio con la creación de este axioma que les acabo de mencionar. Y él sostiene que los seres humanos estamos regidos por factores negativos, ¿no? Y uno de ellos la envidia y otro la codicia, la ambición, y que para evitar que los individuos actúen de una manera desatada en contra del resto de personas que no quieren actuar de esa forma, el Estado crea contraimpulsos y que uno de esos contraimpulsos es la norma jurídica, es la ley penal, es la amenaza de la pena, y que esta amenaza de la pena es una especie de coacción psicológica. Al encontrarse implementada dentro de una ley una conducta en donde se establece que qué es lo que le puede pasar al que roba, cuál es la pena que se le va a imponer al que mata, cómo se le va a sancionar a la persona que viola, etcétera, etcétera. La sociedad se va a contener de cometer esa conducta para evitar ser sancionada, y que esa amenaza va a permitir la convivencia social de los seres humanos. Prevención general negativa. La otra es la prevención especial. Asimismo, la prevención especial positiva y negativa. La positiva fue sostenida por los pensamientos de Frank von Liszt, este famoso tratadista alemán. Él indica que el fin de la pena es la prevención, ¿no es cierto? Es la prevención a la sociedad. Es evitar que la sociedad vuelva a ser objeto de un acto delictivo. Y para aquello, von Liszt clasifica a los delincuentes en tres grupos, ¿no? Primero, los delincuentes ocasionales. Segundo, los delincuentes no ocasionales pero corregibles. Y en tercer lugar los delincuentes habituales incorregibles. Para los dos primeros, considera que es posible reeducarlos, que es posible resocializarlos y al final reinsertarlos a la convivencia social. Y en cambio para este tercer grupo, para aquellos delincuentes incorregibles, definitivamente no es posible la aplicación de este tipo de medidas. En el programa de Hamburgo se habían recogido estos pensamientos, este tipo de alternativas, y ahí se contestaba a una pregunta: ¿cuál es la pena justa que hay que ponerle a un delincuente? Y la respuesta es que la pena justa es la pena necesaria. ¿Cuál es la pena necesaria para la persona, para el delincuente ocasional? La pena necesaria para el no ocasional, pero corregible. ¿Y cuál es la pena necesaria para un delincuente incorregible? Esta es la teoría de la prevención especial negativa, que ha sido positiva, sostenida por Frank von Liszt, teniendo en cuenta que esta teoría recoge las tres R's: la reeducación, la resocialización y la reinserción. También existe la prevención especial negativa. Esta es a partir de la escuela positiva italiana, y con Lombroso, con Ferri, con Garofalo. Lombroso, que fue un antropólogo forense, Lombroso que quiso dar una explicación que por qué se había desatado el gran boom delincuencial en la época de la Revolución Industrial Europea, y él lanza su teoría cuando hace el análisis del cráneo, de la estructura de la foseta occipital media del bandido Vilela, y él dice que existen seres atávicos que están destinados para ser delincuentes, y que por lo tanto a esos delincuentes no hay cómo corregirlos,
que a esos delincuentes hay que neutralizarlos y que en el momento en que se hace un daño a ese delincuente se hace un bien a la sociedad y que por lo tanto está justificable que se le imponga una medida de esa naturaleza. Obviamente luego salió Ferry asimismo a dar una explicación de la razón por la que se había desatado la delincuencia en Europa, y él indicaba de que lo que decía Lombroso de una u otra manera no era tan cierto, de que los motivos por los cuales aquellas personas que habían vivido de una forma rural y migraron hacia las ciudades para trabajar en estas grandes industrias, se toparon con problemas de salubridad, con problemas de salud, y que al no estar tan adaptados a ese tipo de convivencia se vieron en la necesidad de cometer actos delictivos, y que por lo tanto los delincuentes no actúan por factores biológicos, como decía Lombroso, sino por aspectos sociales. Esto de una u otra manera sí tiene una vinculación con la actualidad. Se ha descubierto, se ha verificado de que en aquellos países que no existe delincuencia se encuentra solucionado el problema de la vivienda, el problema de lo laboral, el problema de la educación. Las personas tienen posibilidades de jubilarse, las personas tienen la posibilidad de recrearse, y en ese tipo de ambientes en donde existe más o menos una forma de vivir equiparada entre los diferentes segmentos de la sociedad, no existe mayor delincuencia como en aquellos países en donde existe un grupo humano que ha aglutinado un gran capital, y mientras tanto un grupo que prácticamente no posee nada, y este es precisamente el grupo que se ve inmiscuido en actos de carácter delictivo. Existe también un estudio en este sentido en cuanto a las teorías de la prevención especial negativa realizada por el tratadista español Dorado Montero, el famoso correccionismo español que no tuvo mayor raigambre. Estas son las teorías más importantes en cuanto a la finalidad de la pena, y que obviamente existen pensadores de que ninguna de ellas puede ser descartada, que más bien debe ser tratada de una manera global, aplicada de una forma mixta, que por ejemplo en el momento en que el legislador está haciendo el estudio de aquellas conductas que están afectando, que van a afectar al conglomerado social, está pensando en una finalidad retributiva, cuando señala la pena que se le va a imponer a una conducta de esa naturaleza. Que el juez, en el momento de imponer una sanción, ya no va a pensar en una finalidad de esa naturaleza, sino más bien lo que va a hacer es verificar la conducta del delincuente, a qué tipo penal se adecua, darse cuenta de cuál es la pena que se ha impuesto, considerar los atenuantes, considerar los agravantes, y aquí en el Ecuador, de acuerdo al artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, imponer la pena en concreto a la persona que ha cometido el acto delictivo, que el juez ya no está en esa posibilidad de establecer la pena en abstracto como lo hace el legislador. Y una vez que esta persona ha recibido su condena y ha sido ejecutoriada, en ese momento, ya cuando el individuo ha ido a un centro privativo de libertad, en ese momento va a ser sometido a una serie de capacitaciones, a una serie de tratamientos de carácter psicológico, de carácter medicinal, y si es que este individuo ha tenido un buen comportamiento, y con la presentación de la documentación correspondiente, el abogado de la defensa ante el juez de garantías penitenciarias,
él va a hacer la valoración correspondiente y va a determinar la factibilidad de que se le aplique un régimen semiabierto o un régimen abierto, y con esto se haga efectivo aquel pensamiento de la prevención especial de carácter positivo que acabamos de analizar. Con esto reitero aquello de que efectivamente los pensamientos de los tratadistas, de los filósofos, de los sociólogos que se han dado en las diferentes épocas se han aplicado a nuestro Código Orgánico Integral Penal, y en realidad en el artículo 52 se encuentra implementado. En el último inciso de este artículo, por ejemplo, se dice: en ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización, es decir, aquí no se toma en cuenta aquellos pensamientos de la escuela positiva italiana. Muchas gracias por su atención.